Soy Emiliano y llevo más de 20 años como trailero. He recorrido casi todas las carreteras de México, desde la 57 hasta las más olvidadas brechas en la sierra. La noche en que todo ocurrió, me habían asignado un cargamento urgente, piezas automotrices para una planta en Toluca. No era la primera vez que me pedían llevar algo con prisa, pero la paga extra me hizo aceptar sin dudarlo. La ruta original, la autopista México-Toluca, estaba parcialmente cerrada por obras, así que el despachador me sugirió un desvío por una carretera estatal menos transitada. Revisé el mapa y vi que la ruta alternativa pasaba por un tramo estrecho y sinuoso. No me emocionaba la idea, pero el tiempo apremiaba. Eran casi las 10 de la noche cuando tomé el desvío. La carretera estaba desierta, sin un solo auto a la vista. Los faros del tráiler iluminaban apenas unos metros adelante, revelando curvas cerradas y señales de obra que parecían estar ahí desde hacía meses. La pintura desgastada y los conos tumbados daban la impresión de abandono. Avancé lentamente, atento a cualquier señal de peligro. Los árboles flanqueaban ambos lados de la carretera, sus ramas formando un túnel oscuro que absorbía incluso el sonido del motor. Cada vez que el tráiler crujía al pasar sobre un bache, el eco retumbaba como si algo gigante estuviera acechando. Cerca de la medianoche, llegué a un tramo completamente bloqueado por maquinaria pesada y barriles. Frené en seco. No había forma de pasar. Apagué el motor y bajé a revisar. La quietud era opresiva, rota solo por el susurro del viento. Mientras inspeccionaba la barricada, escuché el crujido de ramas detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi nada. Debe ser mi imaginación, me dije, tratando de calmarme. Decidí retroceder y buscar otro camino, pero al regresar al tráiler noté algo extraño. Las marcas de las llantas traseras estaban acompañadas por otras más pequeñas, como de una motocicleta. Mis tripas se revolvieron. Subí al tráiler y di la vuelta lo más rápido que pude. Aceleré por la estrecha carretera, rezando por no encontrar otra barricada. Pero entonces, a lo lejos, las luces de una moto aparecieron en el retrovisor. Se acercaba rápido. La moto se emparejó conmigo y, para mi horror, el conductor llevaba un pasamontañas. No estaba solo. Un segundo vehículo apareció detrás, una camioneta sin placas. «No puede ser», murmuré, con el corazón latiendo a toda velocidad. Sin pensar, aceleré al máximo, ignorando los golpes del tráiler al rozar las ramas y las curvas cerradas. La moto se adelantó y se colocó frente a mí, obligándome a frenar. Desde la camioneta, un hombre apuntó un arma directamente hacia mi cabina. «¡Detente o disparo!», gritó, su voz clara incluso sobre el rugido del motor. Sabía que si me detenía, estaría perdido, pero también sabía que un movimiento en falso podría matarme. Decidí jugar mis cartas. Reduje la velocidad lo suficiente para que pensaran que iba a ceder, pero en el último segundo giré bruscamente el volante hacia la moto. El impacto fue brutal. La moto salió disparada hacia un barranco y el motociclista cayó rodando por la carretera. Aproveché el caos para acelerar de nuevo, pero la camioneta no tardó en alcanzarme. Escuché disparos. Las balas impactaron en la carrocería y una de ellas destrozó el espejo lateral. Seguí avanzando hasta que vi una salida estrecha que parecía llevar hacia un pueblo. Giré bruscamente con la esperanza de despistar a mis perseguidores. Las calles eran aún más angostas, apenas iluminadas por débiles faroles. Llegué a una pequeña plaza donde detuve el tráiler junto a una iglesia. Bajé corriendo, buscando ayuda, pero el pueblo estaba completamente desierto. Toqué en varias puertas sin obtener respuesta. De repente, el sonido de la camioneta rompió el silencio. Sabían dónde estaba. Me escondí entre las sombras mientras veía cómo se bajaban dos hombres armados. Uno de ellos llevaba una linterna y revisaba el área meticulosamente. «Tiene que estar aquí cerca»,
dijo uno de ellos, mientras el otro inspeccionaba el tráiler. Me deslicé detrás de un muro bajo y contuve la respiración. El frío del suelo se filtraba a través de mi ropa, pero no me moví. Los hombres discutieron en voz baja, cada uno moviéndose en direcciones opuestas. Uno pasó tan cerca de mí que podía oler su sudor mezclado con pólvora. Cuando se alejó lo suficiente, aproveché para correr hacia una casa con la puerta entreabierta. Adentro, el lugar estaba en completo abandono. Muebles cubiertos de polvo, un televisor viejo y un ambiente que parecía congelado en el tiempo. Me escondí tras una cortina y esperé. Escuché sus pasos acercarse. «Sal de donde estés, hijo de tu madre», gritó uno, golpeando las puertas. El sonido de las botas retumbaba por la casa vacía. Mi corazón parecía a punto de estallar. Sabía que si me encontraban, no viviría para contarlo. Entonces, algo llamó su atención afuera. Un ruido, quizá un animal. Se fueron en esa dirección, y yo aproveché para salir por una ventana trasera. Corrí hacia el tráiler y lo encendí con manos temblorosas. La camioneta estaba aún en la plaza, pero sus ocupantes no. Aceleré como nunca, pasando a toda velocidad por calles estrechas hasta encontrar la carretera principal. No me detuve hasta llegar a un retén de la Guardia Nacional. Les conté lo sucedido, pero al regresar al pueblo con ellos, no encontramos ni rastro de la camioneta ni de los hombres. Desde esa noche, evito las rutas poco transitadas, y aunque el trabajo sigue siendo peligroso, sé que tuve suerte. Muchos otros no corren con la misma fortuna en estas carreteras, donde el verdadero horror no son las historias de fantasmas, sino los peligros reales que acechan en la oscuridad. Soy Gustavo, trailero desde hace 17 años, y he cruzado la frontera entre México y Estados Unidos tantas veces que el desierto ya no me sorprende. Esa noche, llevaba un cargamento de herramientas hacia un depósito en Sonora. La carretera estaba vacía, y el único sonido era el del motor del tráiler y el zumbido del viento golpeando las ventanas. Las estrellas apenas iluminaban el camino, y el aire caliente, incluso de noche, se sentía pesado, como si algo estuviera por suceder. Fue alrededor de las 10 cuando lo vi. Un hombre tambaleándose al borde de la carretera, con la ropa rasgada y manchas oscuras que parecían sangre. Frené de golpe, bajando del tráiler con una linterna en la mano. «Oiga, ¿está bien?», grité, acercándome con cautela. El hombre levantó la vista. Su rostro estaba hinchado, como si lo hubieran golpeado repetidamente. Apenas podía mantenerse de pie. «Ayúdeme, por favor», dijo con voz ronca. «Me escapé. Ellos no quieren que nadie salga con vida». Sin pensarlo 2 veces, lo ayudé a subir al tráiler. Al verlo más de cerca, noté que tenía cortes en las manos y que su respiración era pesada, irregular. Le di una botella de agua y esperé a que se calmara antes de hacerle más preguntas. «¿Quiénes te hicieron esto?», le pregunté mientras arrancaba el tráiler. «Coyote, traficantes. Me atraparon en el desierto cuando intentaba cruzar. Escapé, pero no pararán hasta encontrarme». Las palabras del hombre hicieron que mi piel se erizara. Sabía que los traficantes de personas eran despiadados, pero tener a uno de sus objetivos en mi tráiler me metía en una situación peligrosa. «Te llevaré al pueblo más cercano. Allí podremos buscar ayuda», le dije, tratando de mantener la calma. Pero algo no estaba bien. A través del retrovisor noté unas luces en la distancia. Al principio pensé que era otro vehículo en la carretera, pero las luces se acercaban demasiado rápido, más de lo normal. «¿Esperas a alguien?», pregunté, mirando al hombre. Sacudió la cabeza con pánico en los ojos. Aceleré,
manteniendo la vista fija en el camino, pero las luces seguían acercándose. Pronto escuché el rugido de motores. Era una camioneta y no tardaron en emparejarse conmigo. «Son ellos», gritó el hombre, encogiéndose en el asiento. Uno de los hombres en la camioneta sacó un arma y disparó hacia las llantas traseras del tráiler. Sentí cómo el vehículo se tambaleaba, pero logré mantener el control. Pisé el acelerador, intentando alejarme, pero ellos no se rendían. Entonces vi un desvío estrecho a la derecha, un camino de tierra que apenas se distinguía bajo la luz de la luna. Giré bruscamente, levantando una nube de polvo detrás de mí. La camioneta tardó en reaccionar, dándome unos segundos de ventaja. El camino era aún más peligroso, lleno de baches y rodeado de arbustos secos. A medida que avanzaba, el motor del tráiler rugía como si se quejara del esfuerzo. Mi pasajero se aferraba al tablero, respirando con dificultad. «¿Por qué te quieren muerto?», pregunté, sin apartar la vista del camino. «Porque vi cosas que no debía. Trafican con personas, pero no solo las cruzan, las venden, las usan. Y si alguien se escapa, es una amenaza para su negocio». Sus palabras me helaron la sangre. Esto no era solo un rescate improvisado, había metido mi vida en una pesadilla. De repente, las luces de la camioneta aparecieron de nuevo en el retrovisor. Esta vez no intentaron detenerme con disparos. En su lugar, comenzaron a acercarse peligrosamente, intentando sacar al tráiler del camino. «¡Sujétate!», grité, girando el volante con fuerza para evitar que nos alcanzaran. El tráiler se tambaleó y por un momento pensé que íbamos a volcar, pero logré mantenerlo en el camino. La camioneta aceleró nuevamente, colocándose a mi lado. Desde la ventana, uno de los hombres me gritaba algo, pero su voz se perdía en el ruido del motor. De pronto, sentí un golpe en el costado del tráiler. La camioneta estaba intentando empujarnos fuera del camino. El hombre a mi lado gritó, y yo apreté los dientes, resistiendo el impulso de frenar. Finalmente, vi una luz tenue a lo lejos, como la de un pequeño asentamiento o una estación de servicio. Era nuestra única oportunidad. «Si llegamos allí, tal vez podamos pedir ayuda», dije, pisando el acelerador. La camioneta seguía embistiendo el tráiler, pero ahora tenía un objetivo claro. Los últimos metros se sintieron eternos, pero finalmente llegamos al lugar. Frené de golpe frente a una gasolinera abandonada, con solo un poste de luz iluminando el área. Los hombres de la camioneta también se detuvieron, bajando con armas en mano. Sabía que no teníamos mucho tiempo. «Corre hacia el edificio, yo los distraeré», le dije al hombre herido. Antes de que pudiera responder, abrí la puerta del tráiler y bajé, enfrentándome a ellos con una barra de hierro que llevaba siempre para emergencias. «¿Qué quieren?», grité, mi voz resonando en el desierto. Uno de ellos sonrió, una sonrisa fría y sin alma. «Solo al que llevas contigo. Tú puedes irte, si cooperas». Sabía que no podía confiar en ellos. Miré hacia la gasolinera y vi que el hombre ya estaba dentro, escondido. Entonces decidí hacer algo que podría costarme la vida. «Pues tendrán que pasar sobre mí primero», respondí, levantando la barra. El líder de los hombres soltó una carcajada y dio un paso hacia mí, pero en ese momento el sonido de sirenas rompió el silencio. Miré hacia la carretera y vi las luces de una patrulla acercándose rápidamente. Los hombres maldijeron en voz baja y sin decir más, regresaron a la camioneta y desaparecieron en la oscuridad. Minutos después, la patrulla llegó y les expliqué todo. Al hombre herido lo llevaron a un hospital y yo di mi declaración. Nunca supe qué pasó con esos traficantes, pero desde esa noche evito detenerme en carreteras solitarias, porque en el desierto el verdadero peligro no es lo que se ve, sino lo que acecha en las sombras. Soy Joaquín, trailero desde que tengo memoria. La carretera ha sido mi casa, y mi camión, mi refugio. Esa noche salí de Veracruz rumbo a Querétaro,
llevando un cargamento de electrodomésticos. No había nada fuera de lo común. Una noche calurosa, el zumbido constante del motor y los caminos desiertos que solo conocíamos los que vivimos de transportar mercancías. Todo cambió en una parada cerca de Perote. Me detuve en una gasolinera para revisar las llantas y llenar el tanque. Apenas bajé, noté que algo no estaba bien. La puerta del lado del copiloto estaba ligeramente abierta. Fruncí el ceño. Juraría que la cerré antes de salir. Abrí lentamente y me congelé al ver a una mujer acurrucada entre los asientos, su cuerpo temblando y su rostro cubierto de sangre seca. «¿Quién eres?», grité, llevándome instintivamente la mano al cinturón, donde siempre guardo una navaja. Ella levantó la cabeza con esfuerzo, sus ojos hinchados y su voz apenas un susurro. «Por favor, no me entregue, me van a matar». Era joven, tal vez no más de 30 años, y sus manos estaban cubiertas de arañazos, como si hubiera escapado corriendo entre matorrales. «¿Quién te va a matar?», pregunté, aún con la navaja en la mano. «Mi esposo es policía, corrupto. Me golpeó, quiere deshacerse de mí porque sé demasiado». Mis tripas se revolvieron. Los policías corruptos no eran raros en mi línea de trabajo, pero meterme con uno era casi seguro buscarme problemas. «Bájate del camión», le ordené, tratando de pensar con claridad. «No puedo». Su voz se quebró. «Si me ve afuera, vendrá por mí». Me quedé callado un momento, evaluando la situación. Tenía dos opciones: llevarla a la próxima estación y entregarla a las autoridades, o dejarla en la carretera y seguir mi camino. Ambas opciones eran riesgosas y ninguna garantizaba que saliera ileso. «Está bien», dije al fin, encendiendo el motor, «pero si intentas algo raro, te bajo a la fuerza». Ella asintió débilmente, hundiéndose más en el asiento, como si quisiera desaparecer. La carretera parecía interminable. Cada kilómetro se sentía como un peso más en mis hombros. La mujer no decía mucho, apenas lo suficiente para contarme su historia. Según ella, su esposo formaba parte de un grupo que traficaba armas y drogas bajo el amparo de su placa. Había estado guardando pruebas en secreto, pero cuando él se enteró, la golpeó y amenazó con matarla. «Tienes que entregarme en un lugar seguro, lejos de él», me suplicó. «¿Y cómo sé que no estás mintiendo?», pregunté, desconfiado. «No tienes por qué creerme», respondió, con una amargura que me desarmó. «Pero si me entregas, te arrepentirás». La carretera seguía vacía, pero mi mente estaba llena de dudas. ¿Y si ella estaba involucrada en algo peor? ¿Y si ese policía ya estaba buscándola y yo había caído en medio de su problema? Unos kilómetros adelante, vi el letrero que anunciaba una estación de descanso. Me detuve, pensando que sería el mejor lugar para entregarla y olvidarme del asunto. «Aquí te bajas». Ella me miró con desesperación. «No lo hagas. Te juro que te encontrarán a ti también». «Basta», grité. «No puedo arriesgarme por alguien que ni siquiera conozco». Abrí la puerta del copiloto, pero antes de que pudiera decir más, un vehículo se detuvo detrás del camión. Era una patrulla. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. «¿Es él?», susurré, mirando a la mujer. Ella asintió lentamente, con el rostro pálido. El policía bajó del vehículo y se acercó al camión, su linterna iluminando mi rostro. «Buenas noches, chofer», dijo con voz calmada. «¿Todo bien por aquí?». «Sí, solo descansando un poco», respondí, tratando de sonar tranquilo. «¿Viaja solo?», preguntó, su mirada fija en la cabina. Mi mente corría a toda velocidad. Si decía la verdad, podría matarme ahí mismo. Si mentía y revisaba el camión, nos descubriría. «Sí, solo yo», mentí, intentando no desviar la mirada. El policía asintió, pero no se movió.
He tenido reportes de una mujer desaparecida. ¿No ha visto a nadie extraño en el camino? No, nada. Mi respuesta no pareció convencerlo. Dio un paso hacia la puerta del copiloto y alzó la linterna para mirar dentro. Sentí el sudor resbalando por mi frente. ¿Puedo revisar el camión? Mi garganta se secó, pero antes de que pudiera responder, la mujer salió de su escondite y gritó: «¡Es él! ¡Es mi esposo!». El policía sacó su arma al instante. «Baja del camión ahora mismo», me ordenó, apuntándome. La situación se salió de control en un segundo. No podía permitir que me matara, así que, impulsado por el miedo, metí primera y pisé el acelerador. El tráiler rugió mientras nos alejábamos de la estación. El policía disparó y el impacto en la carrocería resonó como un trueno. La mujer gritaba y yo luchaba por mantener el control en la carretera sinuosa. «¡Nos va a matar!», gritó ella. «¡Cállate y sujétate!», le respondí, con el corazón a punto de salirse del pecho. Por el retrovisor vi las luces de la patrulla persiguiéndonos. Tenía que encontrar una forma de perderlo. A lo lejos distinguí un camino de terracería que se adentraba en el desierto. Giré bruscamente, dejando una nube de polvo tras nosotros. El tráiler golpeaba contra las piedras y los baches, pero seguía adelante. La patrulla no tardó en alcanzarnos, y los disparos continuaron. Sabía que no podía seguir así por mucho tiempo. El motor estaba al límite y el terreno era cada vez más traicionero. Finalmente, llegamos a un pequeño cañón donde el camino se dividía en dos. Sin pensarlo, apagué las luces del tráiler y tomé el desvío de la izquierda, ocultándonos en la oscuridad. Apagamos el motor y nos quedamos en silencio absoluto. Podíamos escuchar el rugido de la patrulla pasando por el otro camino, cada vez más lejos. Cuando todo quedó en calma, solté el volante y respiré profundamente. «¿Y ahora qué?», pregunté, mirando a la mujer. Ella no respondió, solo me miró con una mezcla de alivio y culpa. Al final, la dejé en un pequeño pueblo, donde pudo tomar un autobús hacia el norte. Nunca supe si decía la verdad, pero desde esa noche, cada vez que veo una patrulla en la carretera, recuerdo su rostro y el peligro que corrimos. En esta vida, no siempre se puede distinguir entre víctimas y verdugos. Lo único seguro es que, en la carretera, cada decisión puede ser la última. Mi nombre es Mario y llevo más de 20 años manejando tráileres por las carreteras de México. Esa noche me tocó cruzar la Sierra de Oaxaca, una ruta peligrosa pero necesaria para entregar un cargamento de productos agrícolas. Eran cerca de las 10 y el camino estaba desierto. Las curvas cerradas y los acantilados a cada lado no dejaban margen para errores. Había algo extraño en el ambiente. El viento soplaba con fuerza y el crujir de las ramas sonaba como si algo se estuviera acercando. Las luces del tráiler iluminaban apenas unos metros adelante y todo más allá era un vacío negro. A pesar de mis años en la carretera, no podía ignorar la sensación de que alguien me observaba desde la oscuridad. En una curva cerrada, vi lo que parecía ser un auto estacionado al borde del camino, con las luces intermitentes encendidas. Reduje la velocidad, pensando que podría ser un conductor en apuros, pero algo no encajaba. No había señales de emergencia ni movimientos alrededor. Justo cuando estaba a punto de pasar de largo, un hombre salió corriendo de entre los árboles, agitando los brazos. Instintivamente frené, pero en ese momento vi sombras moverse desde ambos lados del camino. «Es una trampa», murmuré, sintiendo cómo el sudor comenzaba a empapar mi camisa. 4 hombres aparecieron, 2 de ellos armados con machetes y uno con una pistola. Rodearon el tráiler rápidamente, gritando que bajara. «¡Bájate, chófer, o aquí te quedas!», vociferó uno de ellos,
golpeando la puerta con el machete. Mi corazón latía desbocado, pero sabía que detenerme era mi sentencia de muerte. Pisé el acelerador con fuerza y el tráiler rugió mientras avanzaba, empujando el auto que bloqueaba parcialmente el camino. Los hombres gritaron y comenzaron a correr tras el tráiler, pero pronto los dejé atrás. El camino se volvió aún más estrecho y sinuoso. Cada curva era un riesgo de caer por el precipicio, pero no podía detenerme. El sonido de los neumáticos chirriando en el asfalto resonaba en mis oídos, junto con el eco de mi respiración acelerada. Miraba constantemente el retrovisor, esperando ver luces persiguiéndome, pero no había nada. Pensé que había logrado escapar, hasta que noté algo extraño, un ligero movimiento en el remolque. Primero lo ignoré, pensando que era el cargamento ajustándose con el movimiento del tráiler, pero luego escuché un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído dentro. «No puede ser», murmuré, con un nudo formándose en mi estómago. Apreté los dientes y seguí conduciendo, intentando convencerme de que estaba paranoico. Pero el sonido se repitió, esta vez más fuerte. Decidí detenerme en un pequeño claro al lado del camino, donde sabía que no podía ser emboscado fácilmente. Apagué el motor y tomé la linterna que siempre llevaba en la cabina. Mi mano temblaba mientras abría la puerta y bajaba al suelo. El aire estaba frío y el silencio era tan denso que podía escuchar mis propios latidos. Caminé hacia la parte trasera del remolque, cada paso retumbando como un eco en la soledad de la sierra. Con cuidado, levanté la lona que cubría la carga y enfoqué la luz de la linterna en el interior. Al principio, no vi nada fuera de lo normal. Cajas apiladas, algunas aseguradas con correas, otras sueltas. Pero entonces, un susurro débil llegó a mis oídos. «¿Quién anda ahí?», pregunté, con la voz quebrada. No obtuve respuesta, solo el sonido de algo moviéndose entre las cajas. Mi estómago se encogió al darme cuenta de lo que significaba. Uno de los asaltantes había logrado colarse en el remolque durante la emboscada. Di un paso atrás, sintiendo el suelo traicionero bajo mis botas. Podía salir corriendo, pero si ese tipo estaba armado, me alcanzaría antes de que pudiera regresar a la cabina. «Sal ahora mismo, y no pasará nada», dije, tratando de sonar firme. Por un momento, todo quedó en silencio. Luego, la figura de un hombre emergió de entre las sombras. Tenía el rostro cubierto por un pasamontañas y sostenía un cuchillo. «No quiero problemas, chofer, pero no voy a dejar que me entregues», dijo con voz áspera. Sentí cómo la adrenalina me quemaba por dentro. Estaba atrapado, y cualquier movimiento en falso podía ser el último. «No quiero nada contigo», respondí, levantando las manos lentamente. «Solo quiero salir de aquí con vida, igual que tú». El hombre se quedó en silencio. Su respiración pesada era lo único que se escuchaba. «Si me dejas ir, no diré nada a nadie», agregué, tratando de calmar la situación. «No puedo confiar en eso», respondió, avanzando un paso hacia mí. Mi espalda chocó contra el remolque y la linterna tembló en mi mano. Pensé en la navaja que tenía en el bolsillo, pero sabía que no tendría tiempo de sacarla antes de que él atacara. De repente, el sonido de un motor se escuchó a lo lejos. Ambos giramos la cabeza hacia la carretera. Era otro tráiler acercándose lentamente. El hombre maldijo en voz baja y miró hacia el camino, dudando por un segundo. Aproveché ese momento para lanzarle la linterna con todas mis fuerzas. El impacto lo hizo tambalearse, y antes de que pudiera reaccionar, tomé un tubo metálico que estaba junto al remolque y lo golpeé en la pierna. El hombre cayó al suelo, soltando el cuchillo. No perdí tiempo. Corrí hacia la cabina y encendí el motor. «¡Esto no ha terminado!», gritó desde el suelo,
pero no me detuve a escuchar más. Aceleré por la carretera, dejando atrás el claro y al hombre en la oscuridad. Cuando finalmente llegué a una estación de policía en el siguiente pueblo, conté lo sucedido. Un grupo de agentes revisó el remolque y encontraron rastros del hombre, pero él había desaparecido. Desde esa noche, nunca volví a sentirme completamente seguro en la carretera. Cada sombra en el retrovisor, cada ruido extraño en el remolque, me recuerda que los verdaderos horrores no son las historias de fantasmas, sino los peligros reales que acechan en las montañas y en las carreteras solitarias. Me llamo Ramón y he pasado más tiempo al volante de mi tráiler que en casa. Esa noche, cruzaba la carretera desértica rumbo a Hermosillo con un cargamento de electrodomésticos. El calor del día había cedido a un frío seco y el cielo estaba tan claro que parecía que las estrellas se estiraban hacia el asfalto. La monotonía del camino era interrumpida únicamente por las señales de precaución, animales en la vía y el zumbido constante del motor. Cerca de la medianoche, vi algo a lo lejos, un coche detenido al borde de la carretera con las luces intermitentes parpadeando. Frené un poco, manteniendo la distancia, y reduje la velocidad hasta que estuve a unos 20 metros. Al pasar junto al coche, vi a un hombre que agitaba los brazos frenéticamente. A su lado, una mujer y un niño permanecían inmóviles dentro del vehículo. Algo no encajaba. Las historias sobre robos en estas carreteras eran comunes, pero también sabía que a veces la gente realmente necesitaba ayuda. Me detuve unos metros más adelante, dejando el motor encendido y las luces altas enfocadas hacia ellos. Bajé con cautela, tomando una llave inglesa de la cabina por si las cosas se torcían. ¿Qué pasó?, pregunté, manteniendo mi distancia. El hombre, de unos 40 años, se acercó rápidamente con una sonrisa nerviosa. «Gracias por detenerse, compa. Se nos descompuso la batería y el niño está mal», dijo, señalando al coche. Miré hacia el vehículo. La mujer seguía sin moverse y el niño tenía la cabeza inclinada, como si estuviera dormido. La sensación de que algo andaba mal se intensificó. «No soy mecánico, pero puedo echarle un ojo», respondí, manteniéndome cerca del tráiler. «Claro, claro, se lo agradezco». El hombre caminó hacia el cofre del coche y yo lo seguí a paso lento, sintiendo cómo la tensión se acumulaba en el aire. Cuando me incliné para revisar el motor, escuché el sonido de una puerta abriéndose detrás de mí. Giré la cabeza justo a tiempo para ver a la mujer salir del coche y en su mano llevaba un arma pequeña. «Ni se te ocurra moverte, viejo», gritó, apuntándome con firmeza. El hombre se giró hacia mí con una sonrisa que ahora parecía de satisfacción. «Ya sabes cómo va esto, compa. Dame las llaves del tráiler y no te pasará nada». El niño seguía sin moverse, como si fuera parte de la escenografía. Tragué saliva, sintiendo que el tiempo se detenía. «Tranquilos, tranquilos. No quiero problemas», dije, levantando las manos lentamente. Metí la mano en el bolsillo donde guardaba las llaves, pero en lugar de sacarlas, apreté un botón escondido en el llavero, un truco que me había enseñado un amigo trailero. El botón activaba la alarma del remolque y un chirrido agudo resonó en la noche, haciendo eco en el desierto. La mujer se sobresaltó y en ese momento aproveché para girar y correr hacia el tráiler. Escuché un disparo, pero el tiro se perdió en la oscuridad. Subí a la cabina de un salto y cerré la puerta, bloqueándola con el seguro. El hombre golpeó la ventana con la culata de su pistola mientras gritaba insultos, pero no me detuve a escuchar. Pisé el acelerador y el tráiler rugió mientras comenzaba a moverse. El coche no tardó en arrancar detrás de mí. Por el retrovisor, vi las luces acercándose rápidamente.
Mi tráiler no era tan ágil en estas carreteras estrechas y llenas de baches, pero tenía algo a mi favor. Conocía cada curva, cada pendiente, y sabía que los próximos kilómetros serían una prueba para ellos. Manejé con los nervios al límite, tomando las curvas cerradas con precisión milimétrica. El coche se mantenía cerca, sus faros parpadeando mientras intentaban forzarme a detenerme. De pronto, una recta se abrió frente a mí y supe que era mi oportunidad. Pisé a fondo el acelerador, llevando el tráiler al límite. El remolque vibraba con cada bache, pero no podía permitir que me alcanzaran. De repente, vi algo en el retrovisor. El coche se acercaba demasiado rápido y entonces, ¡crash! Un neumático del coche explotó al pasar sobre una roca. El vehículo derrapó violentamente y se salió del camino, chocando contra unos matorrales. Aproveché el momento para alejarme lo más posible, pero sabía que no podía seguir así por mucho tiempo. La adrenalina me mantenía alerta, pero el peligro no había pasado. Me detuve en un pequeño claro cerca de una pendiente y bajé con una barra de metal en la mano. Caminé hacia el remolque, asegurándome de que la carga estuviera intacta. Cuando llegué al final del tráiler, sentí un escalofrío. La puerta del remolque estaba abierta. «No puede ser», susurré, apuntando la linterna al interior. Entre las cajas, vi un movimiento. Mi corazón se detuvo al escuchar una respiración pesada. «¿Quién está ahí?», grité, con la voz tensa. Un hombre salió tambaleándose de entre las sombras. Era el mismo que había intentado detenerme antes, con sangre corriendo por su frente y una mirada de odio en sus ojos. «Esto no se ha acabado», murmuró, sacando un cuchillo. No lo dejé acercarse. Con un grito, levanté la barra y lo golpeé en la mano, haciendo que soltara el arma. El impacto lo derribó al suelo, y antes de que pudiera reaccionar, lo até con una cuerda que llevaba en el remolque. Lo dejé amarrado al costado del camino, a merced del frío del desierto. No iba a arriesgarme a cargar con él ni a perder tiempo esperando a la policía en un lugar tan remoto. Esa noche, llegué a Hermosillo con las manos temblorosas, pero agradecido por estar vivo. Desde entonces, cada vez que veo un coche detenido en la carretera, mi primer impulso es seguir de largo. En estas rutas solitarias, no todo es lo que parece, y a veces, la mayor amenaza no está en la carretera, sino en quienes esperan al borde de ella. Soy Hugo, trailero desde hace casi 2 décadas. Aquella noche llevaba un cargamento de materiales de construcción hacia Guadalajara. Había salido de León al caer el sol, confiado en que la carretera estaría tranquila. Todo iba bien hasta que llegué a la entrada de un túnel, uno de esos viejos y estrechos que atraviesan las montañas. El letrero oxidado anunciaba «Túnel El Sombrío, precaución», un nombre que no había visto antes. Miré el GPS y confirmé que seguía en la ruta correcta. No había autos a la vista, solo el eco de mi tráiler resonando en la soledad del camino. Encendí las luces altas y avancé hacia la boca del túnel. Apenas crucé la entrada, noté que el túnel era más angosto de lo que parecía. Las paredes estaban marcadas con rayones de otros vehículos que habían rozado el concreto al pasar. Avancé despacio, atento a no dañar el remolque, cuando de repente, al fondo, vi las luces de un vehículo estacionado en medio del camino. Frené en seco. Aún estaba lejos, pero el espacio era demasiado estrecho para maniobrar o dar la vuelta. Bajé del tráiler con la linterna en mano y caminé hacia el vehículo. Era una vieja camioneta con las luces encendidas, pero el motor apagado. No había nadie dentro. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Mientras inspeccionaba la camioneta, escuché un ruido detrás de mí.
Giré rápidamente y el sonido del motor de otro vehículo resonó en el túnel. Era un coche que se había detenido justo en la entrada, bloqueando mi única salida. ¿Qué demonios?, murmuré, apretando la linterna. El eco de mis propios pasos se sentía más fuerte mientras regresaba al tráiler. Subí rápidamente y cerré la puerta, encendiendo el motor con la esperanza de empujar la camioneta que bloqueaba mi camino. Pero antes de que pudiera avanzar, las luces del coche detrás comenzaron a parpadear. Mi mente trabajaba a toda velocidad. ¿Quién estaba haciendo esto? ¿Por qué? Intenté retroceder, pero apenas moví el tráiler unos metros cuando una voz resonó en el túnel, amplificada por las paredes de concreto. «Hugo, sabemos quién eres. No hay escapatoria». El tono era frío, calculado. Mi corazón latía desbocado. ¿Cómo sabían mi nombre? Miré por los espejos, pero no vi a nadie. Solo las sombras alargadas de los vehículos bloqueando ambos extremos del túnel. «¿Qué quieren?», grité, mi voz temblando. La respuesta fue el sonido metálico de pasos acercándose. Apagué las luces del tráiler, quedándome en la oscuridad total, excepto por el débil resplandor de la linterna en el asiento del copiloto. Escuché golpes en el remolque, como si alguien estuviera intentando abrirlo. Tomé una barra de metal que llevaba para emergencias y bajé en silencio. Caminé por el costado del tráiler, tratando de no hacer ruido. En la penumbra, distinguí dos figuras junto al remolque, susurros apenas audibles. Con un grito, levanté la barra y golpeé el suelo cerca de ellos. Los hombres saltaron hacia atrás, sorprendidos, pero rápidamente se recompusieron. «No te pongas valiente, Hugo», dijo uno, apuntándome con una pistola que brilló bajo la luz de la linterna. «¿Quiénes son ustedes?», pregunté, tratando de ganar tiempo. «No importa quiénes somos, importa lo que llevas», respondió el otro, acercándose con cautela. La carga. Era solo material de construcción, nada valioso. ¿O sí? Mi mente se llenó de preguntas, pero no tenía tiempo para respuestas. Aproveché un momento de distracción y lancé la barra hacia uno de ellos, golpeándolo en el hombro. El otro disparó y la bala rebotó en el tráiler, dejando un sonido ensordecedor en el túnel. Corrí hacia la cabina, subí y bloqueé las puertas justo cuando intentaban abrirlas. Sabía que no tenía mucho tiempo. Si quería salir de esa trampa, tendría que actuar rápido. Pisé el acelerador y embestí la camioneta que bloqueaba el paso. El choque sacudió todo el tráiler, pero la camioneta se movió lo suficiente para dejar un espacio estrecho. «No lo dejes escapar», gritó uno de los hombres. Pisé el acelerador con fuerza, las ruedas chirriaron y el tráiler avanzó lentamente, raspando las paredes del túnel. Sentí el remolque tambalearse, pero no me detuve. Los disparos continuaron, pero el sonido del motor rugiendo era mi único enfoque. Finalmente, salí del túnel con el corazón a punto de estallar. No miré atrás hasta que estuve a varios kilómetros de distancia, deteniéndome en una estación de servicio iluminada. Bajé del tráiler y revisé los daños. Los costados del remolque estaban abollados, pero aún servía. Me apoyé en la cabina, respirando profundamente. No sabía quiénes eran esos hombres ni por qué me habían emboscado, pero una cosa era segura. En esta vida, las peores sombras no son las de la noche, sino las de quienes te acechan desde el silencio. Desde entonces, evito los túneles estrechos, porque sé que en cualquier rincón oscuro, alguien podría estar esperando. Soy Beto, un trailero de oficio con más de 15 años en las carreteras de México. Esa noche, tenía que cruzar un tramo infame de la carretera 57, conocido por los constantes asaltos. Era una ruta peligrosa,
pero el encargo debía entregarse a primera hora en Monterrey. Cuando llegué a una gasolinera cercana a Matehuala, vi a 3 tráileres estacionados. Los conductores estaban reunidos y uno de ellos, un tipo robusto y con una barba tupida, se me acercó. ¿Vas hacia el norte?, preguntó. Sí, a Monterrey, respondí, desconfiado pero manteniendo la calma. Nosotros también. Es mejor viajar en convoy. Entre más seamos, más difícil que nos ataquen. Sabía que no era raro que los traileros se agruparan para protegerse en estas rutas, así que acepté. Más vale prevenir, pensé, aunque no podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien. Poco después, salimos juntos. Yo iba en medio del convoy, con el tráiler del barbudo adelante y otro más atrás. Las luces de los camiones iluminaban la carretera desierta, mientras el motor rugía con fuerza en el silencio de la noche. Durante los primeros kilómetros, todo parecía normal. Los otros conductores hablaban por radio, compartiendo chistes y manteniendo el ambiente relajado. Sin embargo, noté algo extraño. Sus voces eran demasiado casuales, como si estuvieran actuando. ¿Cuánto falta para la siguiente parada?, pregunté por la radio, tratando de medir sus reacciones. Unos 30 minutos, no te preocupes, compa, respondió el barbudo con tono despreocupado. Algo en su tono me incomodó. Era como si estuviera intentando mantenerme tranquilo. El convoy avanzaba cada vez más despacio, como si alguien estuviera marcando el ritmo a propósito. Miré por el retrovisor y noté que el tráiler detrás de mí se acercaba demasiado, casi pegándose a mi remolque. Oye, ¿por qué tan cerca?, pregunté por radio, con un tono que intentaba ser amistoso. Tranquilo, Beto. Solo me estoy asegurando de que no nos separemos, respondió, pero su voz tenía un dejo de burla. Fue entonces cuando entendí. Esto no era un grupo de traileros buscando protección. Era una trampa, y yo había caído directo en ella. Al llegar a un tramo particularmente oscuro y sin señales de vida, el tráiler de adelante frenó de golpe. Apenas tuve tiempo de frenar, y el de atrás se detuvo tan cerca que me bloqueó por completo. Estaba atrapado. ¿Qué pasa?, pregunté, tratando de mantener la calma. Es solo una revisión, compa, respondió el barbudo, bajando de su tráiler con una linterna. Otros 2 hombres aparecieron de la cabina trasera. Uno llevaba una pistola y el otro cargaba una palanca metálica. Mi corazón se aceleró. Sabía que no debía mostrar miedo, pero mis manos temblaban al sujetar el volante. Baja del camión, Beto. Hazlo fácil para todos, ordenó el barbudo, golpeando mi puerta con la linterna. Sabía que si obedecía, no solo perdería la carga, probablemente no saldría de ahí con vida. Tenía que actuar rápido. Encendí las luces altas de repente, cegándolos momentáneamente, y pisé el acelerador con todas mis fuerzas. El tráiler de adelante estaba demasiado cerca para esquivarlo, pero sabía que el remolque no podría soportar el impacto. Embestí el tráiler del barbudo, empujándolo unos metros, mientras los hombres gritaban y corrían hacia un lado. El motor rugía y sentía cómo mi tráiler vibraba con cada metro que avanzaba. Finalmente, logré abrirme paso y salir del cerco. Sin mirar atrás, seguí acelerando, escuchando el eco de disparos que rebotaban en la noche. Por el retrovisor, vi las luces de los otros tráileres encenderse. Sabía que no iban a dejarme escapar tan fácilmente. Las llantas rechinaban mientras tomaba las curvas a toda velocidad, intentando mantener la distancia. De pronto, un disparo rompió el cristal lateral de la cabina. El viento frío golpeó mi rostro, pero no me detuve. Mi única esperanza era llegar a un tramo más transitado donde pudiera encontrar ayuda. A lo lejos, vi las luces de una caseta de peaje. Aceleré aún más, rezando para que los empleados estuvieran ahí. Cuando llegué a la caseta, frené bruscamente
y toqué la bocina repetidas veces. Los otros tráileres se detuvieron a una distancia prudente y los hombres bajaron rápidamente, pero en ese momento 2 patrullas de la Guardia Nacional aparecieron. Los hombres trataron de escapar, pero los oficiales los interceptaron. Yo bajé del tráiler, todavía temblando, y expliqué todo lo que había sucedido. Los agentes revisaron los tráileres de mis supuestos compañeros y encontraron armas, mercancía robada e incluso rastros de sangre en uno de los remolques. No había duda. Se trataba de una banda que utilizaba la táctica del convoy para atrapar a conductores solitarios. Esa noche entregué mi carga con horas de retraso, pero con vida. Desde entonces, no confío en nadie en la carretera, porque aprendí que el verdadero peligro no siempre está en los baches o en los caminos oscuros, sino en aquellos que, con una sonrisa, te llevan directo a tu perdición. Mi nombre es Gerardo y llevo 20 años manejando tráileres por todo México. Esa noche, viajaba con un cargamento de maíz hacia Mazatlán. La carretera estaba desierta y el cansancio comenzaba a pesarme. Mis ojos ardían y las manos me sudaban al sujetar el volante. Aún me quedaban al menos 4 horas de camino y sabía que si no descansaba, podría terminar estampado contra un barranco. Abrí la aplicación que usamos varios conductores para encontrar lugares seguros para descansar. Había un parador nocturno llamado El Descanso del Norte, a unos 30 kilómetros de mi ubicación. Las reseñas lo describían como limpio, con buena comida y, lo más importante, seguro. Sin pensarlo mucho, decidí detenerme allí. El parador era una construcción sencilla, con un gran letrero de neón parpadeando sobre la entrada. Había un pequeño restaurante, un área de baños y un estacionamiento de tierra apisonada donde apenas cabían 6 tráileres. Al llegar, noté que solo había 2 camiones estacionados y las luces interiores del restaurante proyectaban sombras alargadas hacia la carretera. Bajé del tráiler, sintiendo el aire frío de la madrugada en la cara. El lugar estaba silencioso, excepto por el zumbido del letrero y el sonido distante de un grillo. Entré al restaurante, buscando algo caliente que me ayudara a despejar la cabeza. El interior era como cualquier fonda de carretera. Mesas de plástico, un televisor viejo transmitiendo telenovelas y una barra con un par de bancos desvencijados. Sin embargo, algo me puso incómodo de inmediato. Los 3 hombres que estaban sentados en una de las mesas se quedaron mirándome en silencio, como si mi presencia hubiera interrumpido algo importante. La mesera, una mujer de unos 40 años con el cabello recogido, se acercó rápidamente. «Buenas noches. ¿Qué va a hacer?», preguntó con una sonrisa que parecía más forzada que genuina. «Un café y unos tacos de bistec, por favor», respondí, intentando actuar natural. Mientras ella preparaba mi orden, los hombres seguían hablando en voz baja, pero de vez en cuando lanzaban miradas furtivas hacia mí. Mi instinto me decía que algo no estaba bien. La mesera regresó con mi café y se inclinó un poco más de lo necesario al colocarlo en la mesa. «¿Largo viaje, verdad?», preguntó, mirándome con un interés que me incomodó. «Sí, rumbo a Mazatlán», respondí, tratando de no sonar brusco. Ella asintió, pero no se movió, como si esperara algo más. Finalmente, se dio la vuelta, dejando un olor extraño a perfume barato, mezclado con sudor. Mientras comía, noté que los hombres se levantaron y salieron al estacionamiento. A través de la ventana, los vi fumando junto a uno de los tráileres, conversando y señalando en dirección al mío. Intenté calmarme, diciéndome que tal vez eran solo camioneros más curiosos de lo normal. Sin embargo, la sensación de que algo estaba mal seguía creciendo. Decidí ir al baño antes de volver al camino.
Al entrar, sentí un olor a humedad y cloro. Uno de los lavabos tenía una mancha de algo oscuro que no parecía agua sucia. Cerré la puerta de un cubículo y mientras hacía lo mío, escuché pasos entrando al baño. ¿Ese es el del tráiler blanco?, preguntó una voz baja. Sí, ya está listo. Solo hay que esperar a que salga. Mis manos comenzaron a sudar. El corazón me latía con fuerza. Contuve la respiración, intentando no hacer ruido. ¿Y si se da cuenta?, dijo otra voz, más grave. No va a saber nada. Todo será rápido. Los pasos se alejaron, y el sonido de la puerta al cerrarse me dejó en un silencio ensordecedor. Sabía que no podía quedarme allí. Tenía que salir y llegar a mi tráiler antes de que esos tipos hicieran lo que fuera que estaban planeando. Salí del baño con cautela, intentando parecer tranquilo, pero mis ojos escaneaban el lugar en busca de los hombres. No estaban dentro del restaurante. Pagando rápidamente en la barra, la mesera me lanzó una mirada que ahora parecía más cómplice que amable. ¿Todo bien, joven?, preguntó, ladeando la cabeza. Sí, gracias. Solo un poco cansado, respondí, forzando una sonrisa. Al salir, vi a los 3 hombres junto a mi tráiler. Uno de ellos sostenía algo en la mano, tal vez una herramienta o una barra metálica. No me vieron acercarme, así que aproveché para bordear el vehículo y subir por el lado contrario. Cerré la puerta con fuerza y encendí el motor. ¡Ey! ¡Ey! ¡Espera!, gritó uno de ellos, golpeando la puerta del conductor. No esperé a averiguar qué querían. Metí primera y pisé el acelerador, dejando atrás el parador. Por el retrovisor, vi cómo los hombres se quedaban parados en medio del camino, mientras la mesera salía del restaurante y observaba la escena con los brazos cruzados. A unos kilómetros, me detuve en una estación de policía y conté lo sucedido. Los oficiales parecían conocer el lugar. Ese parador tiene fama de ser problemático, dijo uno de ellos. Varios traileros han reportado robos y desapariciones. Revisaron mi tráiler y encontraron algo que me heló la sangre. Habían aflojado los pernos de las ruedas traseras. Si no me hubiera detenido, probablemente habría perdido el control del vehículo en una curva. Desde esa noche, evito cualquier parador que no reconozca, sin importar lo cansado que esté. Aprendí que en las carreteras de México, el peligro no siempre viene de lo obvio. A veces, está en las sombras de lugares que prometen descanso, pero ocultan intenciones oscuras. Me llamo Ignacio, pero en la carretera todos me dicen Nacho. Llevo 15 años manejando tráileres y aunque he visto de todo, nunca había estado tan cerca del peligro como aquella vez que salí de Querétaro rumbo a la frontera con Tamaulipas. Era un viaje largo, pero la paga era buena, y el cliente insistió en que debía llegar sin retrasos. La carga parecía normal. Cajas selladas con logos de una empresa que supuestamente fabricaba repuestos de maquinaria agrícola. No era mi costumbre preguntar qué llevaba. Mi trabajo era conducir, no cuestionar. Sin embargo, desde el principio, algo no me cuadró. Los hombres que cargaron el remolque en Querétaro lo hicieron con una rapidez inusual y no dejaron que yo me acercara demasiado. Uno de ellos, un tipo corpulento y con la cara llena de cicatrices, me miraba con una intensidad que me puso nervioso. «Llega a tiempo y todo estará bien», me dijo antes de que arrancara, su tono más una advertencia que un consejo. La carretera estaba tranquila esa noche, solo el sonido del motor y el rugido del viento rompiendo el silencio. Llevaba unas 3 horas manejando cuando, en un retén de rutina, un agente de la Guardia Nacional me detuvo para una revisión. «¿Qué llevas?», preguntó mientras alumbraba con su linterna la cabina. «Repuestos de maquinaria agrícola», respondí con calma, entregándole los documentos. El agente revisó los papeles y me pidió abrir el remolque.
Algo en su mirada se tensó al leer el nombre del remitente. «Quédate aquí», ordenó mientras llamaba a otro agente. Los vi hablar en voz baja y mi estómago se revolvió. Cuando regresaron, el agente me devolvió los documentos sin decir nada más. «Sigue tu camino», dijo, con un tono que no admitía preguntas. Arranqué, pero algo no estaba bien. Mi instinto me decía que esa carga no era lo que parecía. No pude sacarme la inquietud de encima. Después de unas horas más, decidí detenerme en una gasolinera desierta a las afueras de San Luis Potosí. El estacionamiento estaba oscuro, apenas iluminado por un par de focos parpadeantes. Bajé del tráiler y me acerqué al remolque, sintiendo cómo la adrenalina me invadía. Con una palanca, forcé el candado de una de las cajas más cercanas a la puerta. Al abrirla, el aliento se me congeló. Dentro había armas. No una o dos, sino varias, perfectamente embaladas. Rifles de asalto, pistolas y hasta granadas. El frío de la noche me pareció aún más intenso. Estaba transportando un arsenal destinado a alguien que, sin duda, no quería que lo supiera. Subí a la cabina, tratando de calmarme, cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. «Sigue conduciendo. No te detengas más. Te estamos vigilando». Mi sangre se heló. Miré a mi alrededor, buscando algún coche o figura en las sombras, pero no vi nada. ¿Desde cuándo me estaban siguiendo? ¿Habían estado detrás de mí desde Querétaro? Apagué el motor y respiré hondo. Si quería salir de esto con vida, tenía que pensar con claridad. Decidí seguir adelante, pero mi mente estaba a mil. Cada auto que se acercaba me hacía pensar que eran ellos, que en cualquier momento aparecerían para detenerme. Pasando por un tramo oscuro de la carretera, noté que un SUV negro comenzó a seguirme de cerca. Aceleré, pero el vehículo se mantuvo detrás, sus luces altas reflejándose en mis espejos. De pronto, se emparejaron conmigo y desde la ventana un hombre me hizo señas para que me detuviera. No tenía opción. Si me detenía, probablemente me matarían. Pisé el acelerador con fuerza, haciendo rugir el motor del tráiler. Las ruedas derraparon brevemente, pero logré mantener el control. El SUV aceleró también, tratando de cerrarme el paso. En una curva cerrada, giré bruscamente hacia una carretera secundaria. El remolque se tambaleó peligrosamente, pero logré tomar el desvío. El SUV perdió el control por un momento, dándome una pequeña ventaja. Sin embargo, no tardaron en alcanzarme de nuevo. Escuché disparos y vi cómo las balas impactaban contra el remolque. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba mantener el control del vehículo en el camino sinuoso. A lo lejos, vi las luces de un pequeño pueblo. Esa era mi oportunidad. Frené bruscamente y giré el tráiler, bloqueando la carretera. Bajé corriendo y me dirigí hacia el pueblo, gritando por ayuda. Los hombres del SUV se detuvieron al ver el tráiler atravesado en el camino. Uno de ellos bajó, apuntándome con un arma, pero en ese momento escuché las sirenas de una patrulla acercándose. Los hombres volvieron al SUV y desaparecieron en la oscuridad. Cuando llegó la policía, expliqué lo que había encontrado en el remolque. Revisaron las cajas y confirmaron mis peores sospechas. Estaba transportando armas ilegales para un cartel. Desde esa noche, dejé de aceptar viajes sin saber exactamente lo que llevaba. Las autoridades investigaron el caso, pero nunca me dijeron a quién pertenecía la carga ni quiénes eran los hombres del SUV. En las carreteras de México, no siempre el enemigo es el bache o el sueño. A veces, el verdadero peligro está en lo que llevas contigo, oculto en las sombras de un remolque.